Buenas tardes, alumnos. Comienzo con el video del tema de nomenclatura de alcanos. Vamos a comenzar entonces con la nomenclatura de los hidrocarburos. Para eso voy a comenzar con una breve introducción, con un breve resumen acerca de los radicales. ¿Pero qué son los radicales? Los radicales van a ser las ramificaciones que se van a unir a nuestra cadena principal, en este caso la cadena más larga de carbonos. Yo voy a tener que el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Que va a tener 4 uniones. Entonces, en las ramificaciones, yo voy a tener, esta es la patita que se va a unir a la cadena principal de hidrocarburo, y voy a tener 3 hidrógenos, 3 más 1, 4. Entonces, este radical de un carbono se llama metil, de 2 carbonos se llama etil, de 3 carbonos propil, de 4 carbonos se llama butil y de 5 carbonos pentil. Esos van a ser mis radicales lineales. Pero, ¿qué va a pasar con los radicales que van a tener diferentes formas? Por ejemplo, este radical iso, los radicales isos tienen forma de Y. Por ejemplo, yo había visto que el propil es un radical de 3 carbonos, que es lineal, pero el isopropil tiene forma de Y. Fíjate cómo aquí voy a tener 1, 2, 3 carbonos. Si yo lo encierro, voy a ver que el radical tiene forma de Y. De 4 carbonos, aquí tiene forma de y voy a tener 1, 2, 3, 4 carbonos. Ese es el radical isobutil. Voy a ir a los radicales sec. El radical sec va a ser diferente, por ejemplo, el sec-butil, porque la unión va a estar en un carbono secundario. Si fuera un butil, la unión estaría en el primer carbono y estaría un radical lineal. En este caso, si yo lo encierro, fíjate qué forma toma el radical. Va a tener una forma, pues, diferente, ¿verdad?, del radical lineal. Fíjate el radical terbutil. El butil dijimos que era de 4 carbonos, pero el terbutil va a ser un carbono terciario, es decir, un carbono que está unido a estos 3 carbonos presentes en el radical, y va a tener forma de medio trébol. Este radical entonces se llama terbutil. Y finalmente el radical neopentil va a ser un carbono central y voy a tener alrededor cada uno de mis radicales. Muchos de ustedes tuvieron problema en el momento de diferenciar el pentil y el neopentil. Recuerda que el pentil es un radical totalmente lineal y en cambio el neopentil, pues si yo lo encerrara, tiene forma de trébol, en este caso como un trébol completo. Voy a comenzar entonces con mis primeros ejercicios. En este caso voy a comenzar con el tema de los alcanos. ¿Cómo voy a nombrar a los alcanos? En este caso, los alcanos los voy a distinguir primero porque van a ser compuestos hidrocarburos que tienen enlace sencillo. Son cadenas de carbono e hidrógeno en su estructura principalmente, pero que se van a caracterizar por tener enlace sencillo y pueden ser lineales o ramificados. Fíjate bien, este es un alcano lineal, es un alcano de 5 carbonos. A los extremos de la cadena generalmente se le pone CH3, a menos que sea un alqueno o un alquino, ahí va a cambiar. ¿Por qué un 3? Porque este hidrógeno se une, en este carbono se une a 3 hidrógenos y este es la unión con otro carbono. Entonces tengo 1 más 3, 4 uniones. Acuérdate de la tetravalencia del carbono y siempre tienes que tener 4 uniones. Si no hay ninguna ramificación, generalmente estos les vas a poner un CH2. ¿Por qué? Porque este carbono está unido a un carbono, a otro carbono, ahí van 2, más 2 hidrógenos, 4. Entonces voy a tener
que en los extremos generalmente vas a poner el CH3 y en estos carbonos intermedios vas a poner siempre el número 2, CH2. Esta cadena es una cadena lineal. Fíjate cómo no tiene ninguna ramificación. Y está de 5 carbonos en radical. El radical se llamaba pentil. Pero en este caso, como es un alcano, se va a llamar pentano. ¿Sí? Ahora, voy a ir al primer ejemplo. Yo tengo una cadena, en este caso ya identifiqué una cadena de 4 carbonos. Ese es el primer paso, voy a identificar la cadena más larga de carbonos. Esta cadena tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y esta es mi primera ramificación. La ramificación con un carbono se llama metil. Carbono 1 va a ser el carbono que se localice más cercano al primer radical alquilo. Es decir, este no va a ser carbono 1 porque estaría muy lejos el primer radical. Entonces, este radical está más cercano a este inicio de la cadena. Entonces, aquí voy a tener carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 2 es donde yo tengo mi ramificación. Y esta ramificación se llama metil. Se va a llamar 2-metil, como si estuviéramos dando unas coordenadas. 2-metil, porque está el metil en el carbono 2. Y finalmente nombro al alcano, 2-metil butano. Acuérdate que el radical de 4 carbonos se llamaba butil. Ahora nada más le estoy dando la terminación del alcano. Entonces se llama 2-metil butano. Siguiente ejemplo. Localizo la cadena continua más larga de carbonos. Yo ya la encerré aquí. ¿Por qué este fue carbono 1? Porque este es el que está más cercano al primer radical. Fíjate cómo de este lado, pues del radical, el primer radical estaría hasta el carbono 3. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y encierro mis radicales. Este radical de un carbono se llama metil. Este radical de 2 carbonos se llama etil. Tengo 2 posibilidades, nombrarlo por orden alfabético cada uno de mis radicales o bien por orden de complejidad, es decir, el radical más sencillo al radical más complejo. Cualquiera de las 2 que utilices van a estar correctas. Entonces, ¿qué tengo en el carbono 3? Un etil, entonces anoto 3-etil. ¿Qué tengo en el carbono 2? Un radical de un carbono que se llama metil, 2-metil. Y finalmente, de 5 carbonos, se llama pentano. 3-etil, 2-metil, pentano. En ese caso estoy nombrando al alcano. Voy a poner otro ejemplo un poquito más complejo. Esta es una cadena que, si te das cuenta, tú podías haberte ido con la finta de que mi cadena era lineal. Si yo hubiera contado esta como la cadena lineal, la más larga, la que va así, este era carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Hubiera sido de 6 carbonos. Pero tienes que buscar la cadena más larga continua de carbonos. Si yo hubiera empezado aquí, pues hubiera estado mal porque mi cadena continua empieza desde aquí abajo, ¿ya viste? Este va a ser, a pesar de que está curvada hacia abajo, este es carbono 1, este es carbono 2, este es carbono 3, este es carbono 4, este es carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Igual, porque aquí está el primer radical alquilo, luego en el carbono 2. De este lado, si este hubiera sido carbono 1, 2, el primer radical alquilo, el metil, hubiera estado hasta el carbono 3. Entonces, empiezo a encerrar, encierro mi cadena más larga de carbonos. Luego, número
carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Y encierro y nombro cada uno de mis radicales. Metil, 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 metil. Y este de 2 carbonos se llama etil. Pero, fíjate bien, yo tengo, por orden alfabético, que en el carbono 5 hay un etil. En el carbono 2, en el 4 y en el 6, pero ¿qué crees? Otra vez en el 6 hay metiles. Y entonces los voy a nombrar 2,4,6,6. Fíjate que no nada más hay un metil en el carbono 6, sino son 2 metiles. Por eso es que pongo 2,4,6,6 tetrametil. ¿Por qué tetra? Fíjate, cuando tiene 2 metiles, voy a utilizar el prefijo di para indicar que son 2. Cuando tengo 3, voy a utilizar el prefijo tri para indicar justamente 3 metiles, etiles o el radical que tú quieras. Cuando tenga 4, voy a indicar el prefijo tetra. Y cuando tengo 5, el prefijo es penta. Entonces, yo voy a tener que en este caso va a ser 2,4,6,6 tetrametil octano. En este caso, voy a nombrar finalmente al alcano. El alcano de 8 carbonos puede ser el octano. ¿Qué va a pasar con el siguiente ejemplo? Igual, localizo la cadena continua más larga de carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Por qué elegí este como carbono 1, siendo que también aquí hay un radical muy cercano al inicio de la cadena? Porque el siguiente radical estaría aquí. Fíjate cómo aquí hay otros 2 radicales. Y en cambio aquí solamente está este y los demás estarían un poquito más alejados. Sería como un pequeño criterio, digamos, para desempatar un poquito cuál sería el carbono 1. Por lo tanto, voy a nombrarlo 2,3,3,5 tetrametil. Tetra, decíamos que es porque son 4 radicales metil. Y finalmente el nombre del alcano de 6 carbonos se va a llamar hexano. Ese es el nombre para los que tienen 6 carbonos. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el nombre y voy a escribir ahora mi fórmula? Quiero poner el siguiente compuesto, quiero escribir el siguiente compuesto: 2,2 dimetil, 7 isopropil, 5 etil, nonano. ¿Cómo le voy a hacer para escribir esa cadena? En primer lugar, voy a escribir únicamente el esqueleto de carbonos de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo escribir únicamente carbonos e hidrógenos, nada más. De 9, ¿por qué 9? Porque nonano te indica que son 9. Y yo decidí arbitrariamente que este va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 y carbono 9. Y decíamos que en los laterales, a cada extremo de la cadena, tú tendrías que poner CH3. Cuando no hay ningún radical unido, van el CH2. Entonces en los extremos pongo mi CH3. ¿Qué voy a poner en el carbono 2 y en el carbono 2? Pues un metil en cada uno. Dice 2,2 dimetil. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un metil aquí y un metil aquí. Y fíjate cómo el carbono queda solito porque tengo 1, 2, 3, 4 uniones. Tienes que tener 4 uniones
y el carbono queda solito sin ningún hidrógeno. En el 5, ¿qué voy a poner? Pues un etil. Un etil es esta de 2 carbonos, CH2 y CH3. Y finalmente, en el 7 voy a poner un isopropil. ¿Cómo era el isopropil? Pues era esta molécula que tenía forma de Y o de V. Fíjate cómo aquí se lo borré porque este carbono tiene 1, 2, 3, más 1, 4. Y en los extremos, acuérdate que va el CH3 y el CH3 es este radical que tiene forma de Y. ¿Por qué lo dejo aquí solito con el CH? Porque tengo 1, 2, 3 y 4. Acuérdate que en este caso, con que tengas un radical presente, ya lo vas a dejar como CH, CH. Y este que tiene 2 radicales, pues queda la C solita, ¿sí? Entonces, te tengo el primer ejercicio, que sería que tú tienes que escribir el 3,6,9,10 tetrametil, 8 neopentil, 4,6 dietil, pentadecano. Pentadecano quiere decir que tu cadena va a ser de 15 carbonos, ¿sí? Entonces, ese es el primer ejercicio que tú vas a intentar resolver en tu cuaderno. Voy a poner otro ejemplo para que sea más claro lo que te estoy diciendo. Esta es mi cadena. Es una cadena grandota, ¿sí? Tienes que irla revisando cuidadosamente porque todo esto lo vas a anotar en tu cuaderno. Entonces, si yo la veo así completa mi cadena, tú dirías, mi cadena pudo ser totalmente lineal, pero ya te mencionaba yo las trampas que de repente te hago yo. La cadena se curva hacia abajo. ¿Ya viste? Es una cadena larga de 12 carbonos. Entonces, aquí está muy alejado el inicio de la cadena y este va a ser carbono 1 porque si te das cuenta, aquí está el primer radical alquilo que es un metil. Entonces, voy a empezar a encerrar mis radicales. Aquí hay un metil. Bueno, ya sabes, primer paso numeras, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encerré mi cadena de carbonos y la numeré. Me voy de este lado. En el carbono 2 hay un metil, en el carbono 3 hay otro metil y en el carbono 4 hay otro metil. En el carbono 5 hay un isopropil. En el carbono 6 hay un terbutil. En el carbono 7 hay un etil. En el carbono 8 hay otro etil. En el carbono 9 hay un isopropil. Entonces me voy a ir ahora por complejidad. ¿Qué había en el carbono 2, 3 y 4? Pues metiles. Voy a anotar 2,3,4 trimetil. ¿Por qué tri? Porque estoy indicando que tengo 3 metiles. ¿Qué hay en el carbono 7 y en el carbono 8? Pues 2 etiles. Entonces pongo 7,8 dietil. ¿Por qué di? Porque son 2 y el etil es de 2 carbonos. Entonces dietil. ¿Qué hay en el carbono 5? Un isopropil. ¿Qué hay en el carbono 9? Otro isopropil. Se va a llamar 5,9 diisopropil. ¿Qué hay en el carbono 6? Un terbutil. El terbutil era este que tenía forma de medio trébol. Entonces ahí tengo un terbutil, 6 terbutil. Y finalmente la cadena de 12 se va a llamar dodecano. Repito su nombre, 2,3,4 trimetil, 7,8 dietil, 5,6 diisopropil, 6 terbutil, dodecano. Si fuera de 10, la cadena se llama decano. 11, un decano. 12, dodecano.
13 tridecano, 14 tetradecano y 15 pentadecano. Realmente nuestras cadenas más largas van a ser así de 15 carbonos. Entonces, ya estás listo, lista para realizar una serie de ejercicios. Fíjate bien, ahí vas a poder hacer captura de pantalla para ver tus ejercicios y de todas formas los voy a subir en la plataforma. Este va a ser el primer ejercicio. Este va a ser de fórmula-nombre, de nombre a fórmula, de fórmula a nombre, de nombre a fórmula. Ahí van 4. Y finalmente, el quinto ejercicio. Vas a hacer 5 ejercicios. En este caso, acuérdate que también te había dado otro ejercicio que tenías que realizar. Por favor, vamos a tener de todas formas un Zoom para poder realizar la revisión de todas las dudas que así consideres necesario. Todos estos, los ejercicios que te mencioné y los 5 ejercicios que te dejé, todos van en el cuaderno. Gracias.